Ahí empezamos. Entonces, ayer habíamos visto hasta este ejercicio 6, donde utilizamos las propiedades de los límites para calcular estos límites. Estos límites no presentan ninguna dificultad y lo que calculamos aquí es el límite doble. Cuando xy tiende a 1, 2 para esta función y cuando xy tiende a 2, 3 para esta otra función. Y verificamos que los valores que nos decía la consigna que eran los límites, efectivamente eran los límites de estas funciones en esos puntos. Bueno, y esto que calculamos es el límite doble. Ahora, para el ejercicio 7, nos pide que en cada una de las funciones, en realidad hay una más, hay un ítem B que no está acá, pero ese se los voy a dejar a ustedes, que calculemos el límite doble y los iterados si existen en los puntos que se indica en cada caso. Fíjense que si yo quiero calcular el límite doble del ítem A, voy a dejar esto por acá un rato y después lo vamos a resolver. Si yo quiero calcular el límite del ítem A, ¿qué hago? Hago límite cuando xy tiende a 0, 0, de la función 3x al cuadrado más 2y al cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado. Bueno, y cuando calculo el límite del numerador y el límite del denominador, esto me queda una indeterminación del tipo 0, 0 sobre 0. Entonces, ¿qué pasa? Que el límite, si quiero calcular el límite doble de la función en el 0, 0, en el origen, no lo puedo calcular así nada más, porque llevo una indeterminación. Y tendría que usar algún método algebraico para salvar la indeterminación, porque aquí no podemos usar L'Hopital, porque el L'Hopital es para límites indeterminados en una variable independiente, y esta es una función de dos variables independientes. Entonces, no tengo las hipótesis de la regla de L'Hopital, si bien tengo una indeterminación, la indeterminación no es de una función de una sola variable independiente, sino de una función de varias variables independientes. Y es por esto que no puedo usar L'Hopital. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Acudimos a recursos algebraicos o a los límites iterados como nos pide en este caso la consigna. O sea, me está pidiendo los límites iterados. ¿Y qué pasa? Pasa que si el límite doble existe y los iterados y alguno de los iterados existe, deben coincidir. Si los iterados existen y me dan distintos valores, no puede existir límite doble. Pero si los iterados, si el doble existe y existe alguno de los iterados, tiene que valer lo mismo que el doble. ¿Está? Entonces, calculo los límites iterados y en este caso voy a obtener límites iterados distintos. ¿Qué es un límite iterado? Los límites iterados de una función de dos variables independientes son dos. Un iterado es el límite cuando x tiende en este caso a 0 del límite cuando y tiende en este caso a 0 de la función. El límite iterado consiste en que hago tender las variables en forma sucesiva al valor que corresponda. Entonces, como en este caso me interesa el límite en el origen,
primero hago tender y a 0, y ahí lo que voy a obtener es una función que depende de la variable independiente x. Entonces puedo calcular el límite de esa función cuando x tiende, en este caso, a 0. Entonces, este es uno de los límites iterados, es cuando primero hago tender y a 0 en la función, 0 porque acá me dice el 0, 0. Acá va a ser a menos 3. Y después, acá lo que voy a obtener es una función que depende solamente de x, y después hago tender x a 0. Entonces, calculamos esto. Si y tiende a 0, esto lo copio como está porque primero voy a hacer tender y a 0, y lo que me va a quedar es el resultado de este paréntesis acá, en el paréntesis. Entonces, cuando y tiende a 0, el denominador tiende a x al cuadrado, y cuando y tiende a 0, el numerador tiende a 3x al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Ahí puedo simplificar las x? Sí. ¿Por qué? Porque x se está aproximando a 0, o sea que x no es que vale 0, sino que está aproximándose a 0. Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 3, y eso es 3. Ahora planteo el otro límite iterado. Esto es el límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de la función. Entonces, en este caso, primero hago tender x a 0 y luego hago tender y a 0. Cerrar paréntesis. Entonces, cuando x tiende a 0, esto me va a quedar el límite cuando y tiende a 0 de. Primero es x quien tiende a 0, entonces en el denominador me queda y cuadrado. Y ahora en el numerador x tiende a 0, por ende me queda 2y cuadrado. Como y se aproxima a 0, no vale 0, sino que se aproxima a 0, puedo simplificar las y al cuadrado, y esto me queda igual al límite cuando y tiende a 0 de 2, y eso es 2. Como los límites iterados son distintos, ahí está. No existe el límite doble. Y acá viene una aclaración. No existe esta es una aclaración. Si existiese el límite doble, debería coincidir
con dos valores distintos y eso no es posible ¿por qué? Porque la primera propiedad del límite doble que habrán estudiado en teoría, que habrán estudiado en la clase de teoría, es que si el límite existe es único. ¿Está? Entonces, por esto es que no existe. Esto no hace falta que lo escriban cada vez que tienen que resolver un ejercicio, sino que lo escribo una vez para que lo sepan. Esto ustedes lo tienen que saber. ¿Sí? No hace falta que lo escriban siempre, pero sí lo tienen que saber. Entonces, cada vez que van a hacer un ejercicio de límites, si les da, lo primero que hay que hacer es ver si el doble existe. Si el doble existe, ya está, se acabó. Ahora, a no ser que la consigna lo pida, que les pida específicamente que calculen los límites iterados, entonces calculan el doble por un lado. Y si el doble existe, ya está, los iteradores les tienen que dar eso. Ahora, si calculan los iterados también, porque la consigna lo pide, y los iterados dan distinto, como en este caso, con eso ya no existe el límite doble. Ahora fíjense, vamos a ver en este ejercicio qué pasa primero con los iterados y después vamos a ver qué pasa con el doble. Si yo obtengo que los iterados dan valores distintos, con eso ya puedo decir que no existe el límite doble. ¿Estamos? Entonces voy a calcular los límites iterados. Primero, calculo el límite cuando x tiende a 2 del límite cuando y tiende a menos 3 de 2x menos 6y más 14 dividido 7x menos 5y menos 29. Cuando y tiende a menos 3, esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de 2x más 18 más 14, porque acá tenemos que y está tendiendo a menos 3 y menos 6 por menos 3 me queda que esto tendría a 18, esto tiende a 18. Sobre, dividido por, en el denominador, y tiende a menos 3, entonces este término tiende a 15. Entonces me queda 7x más 15 menos 29. Simplifico, voy a operar 18 más 14 es 32. Esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de 2x más 32 dividido 7x menos 14. ¿Sí? ¿Está bien, no? Entonces fíjense que cuando x tiende a 2, este denominador está tendiendo a 0 y el límite y el numerador tiende a 36. Entonces el límite de esta función, este límite iterado, es infinito. ¿De acuerdo?
Ahora vamos al otro límite iterado. Límite cuando y tiende a menos 3 del límite cuando x tiende a 2 de 2x menos 6y más 14 dividido 7x menos 5y menos 29. Entonces primero hacemos tender x a 2 y esto me queda igual al límite cuando x tiende a menos 3 de. En el denominador me queda 14 menos 5y menos 29. Y en el numerador, cuando hago tender x a 2, me queda 4. Este término tiene límite 4. Esta función tiene límite menos 6y y este es constante. Así que me queda 4 menos 6y más 14. Entonces esto es igual al límite cuando y tiende a menos 3 de 4 y 14, 18 menos 6y dividido 14 menos 29 menos 15 menos 5y. Entonces cuando y tiende a menos 3, este denominador tiende a 0 y este numerador tiende a 36. Entonces este límite iterado también me da infinito. Que los dos límites me den que va a infinito no quiere decir que los límites sean iguales. Acá lo que está diciendo es que los límites iterados no existen. Aún así podría ocurrir que el límite doble exista. En este caso no va a ser así, pero por una cuestión de la función. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de una función que, si bien los límites iterados no existen, la función tiene límite doble. Entonces, hay que hacer el cálculo del límite doble para ver qué nos da. Bueno, entonces, cuando xy tiende a 2 menos 3, esto, fíjense que tiende a 7 por 2, 14. A ver, lo voy a hacer. Esto tiende a 14, esto tiende a 15 y esto tiende a menos 29. Entonces todo esto está tendiendo a 0, mientras que esto tiende a 4, esto tiende a 12, no 18, perdón, y esto tiende a 14. Con esto es que el límite doble es infinito, por lo tanto no existen los límites iterados ni el doble. ¿De acuerdo? Espérenme, vamos a una anterior, a crear una nueva página.
Y este es el que me falta hacer todavía. Y les voy a mostrar ahora sí el ejemplo que yo les decía de la función que, si bien no tiene límites iterados, tiene límites dobles. Tiene límite doble, perdón. Bien. La función que yo les digo es esta función. Ejemplo de una función que no tiene límites iterados o cuyos límites iterados no existen, pero tiene límite doble. La función es una función de dos variables independientes, que es x cuadrado por seno de pi dividido i más y cuadrado por coseno de 1 dividido x. Esto van a ver que no tiene ninguno de los límites iterados. ¿Por qué? Yo digo, no existe el límite. En 0, 0, perdón. ¿En dónde es importante? Porque si no, no existe el límite cuando xy tiende a 0, 0 de esta función, perdón, el límite iterado estoy diciendo. No existe el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de f de x y. ¿Por qué? Porque lo que no existe es el límite cuando y tiende a 0 de seno de pi dividido i. ¿Qué pasa cuando i tiende a 0? Cuando i tiende a 0, pi dividido i crece indefinidamente. ¿Ahí estamos de acuerdo, chicos? ¿Y qué pasa con el argumento del seno? Crece indefinidamente, pero cuando yo le aplico seno, ¿qué pasa con seno de pi dividido i? ¿Cuál es la característica que tenía la función seno? Lo que tenía de característica la función seno es que va variando entre -1 y 1, va oscilando entre esos valores y no tiene un comportamiento ni que se aproxima a un número
ni que crece indefinidamente o decrece indefinidamente. ¿Me explico? Gente. Entonces, ahí está la cuestión, que si yo acá, a ver, perdón, si yo acá tengo esto así, si quieren le ponemos B a este eje y W a este eje, entonces W igual a seno de B, esto es 1, esto es menos 1, bueno, y acá va tomando valores, digamos, y esto se va haciendo así. Y así sucesivamente. Entonces va oscilando entre 1 y menos 1 a medida que esto crece, que es precisamente esto. ¿Sí? Entonces, este límite no existe. ¿Y por qué no existe? Por la función seno. Entonces, como ya no existe el límite iterado de esta partecita, ahí es donde importan las propiedades de los límites, no existe el límite de esta función. Como no existe el límite del factor de esta función que tengo en este factor, no existe el límite de este término y por ende no existe el límite iterado de esta función. Ahora, ¿por qué no existe el otro límite iterado? No existe el otro, lo voy a escribir bien, no existe, ahí va. El límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0 de esta función porque no existe ahora el límite del otro término por el límite de la otra trigonométrica. No existe el límite cuando x tiende a 0 de coseno de 1 sobre x. ¿Qué pasa con el coseno? El coseno... no, perdón, esta era coseno, perdón, acá me equivoqué. Esta era coseno y seno empieza en 0, perdón. Pero pasa esto así. Bueno. Ahí está. Con verde tengo W igual a seno de B. Bueno, son esas. Ahí está. Bueno, el argumento era el mismo porque varía entre 1 y menos 1. Entonces, ahí está. Por, de nuevo, ahora la función coseno. Por la función coseno. Por la función coseno. Por el comportamiento de la función coseno. Entonces no existe ninguno de los iterados. No existe este iterado, no existe este iterado, pero son esas funciones seno y coseno las que van a hacer que esto tenga límite. ¿Por qué?
Porque fíjense que, como dijimos, seno de pi dividido i varía entre 1 y menos 1. Y cuando lo multiplico por x al cuadrado, esto varía entre menos x cuadrado y x cuadrado. Entonces, cuando xy tiende a 0, 0, cuando xy esto tiende a 0, esto tiende a 0 y por el teorema de comprensión del sándwich o del emparedado o como lo llamen, esto también tiende a 0. De la misma manera, coseno varía entre menos 1 y 1. Coseno de 1 sobre x varía entre menos 1 y 1. Cuando multiplico por i al cuadrado, me queda que i cuadrado por coseno de 1 sobre x varía entre menos i entre menos i cuadrado e i cuadrado. Y cuando xy tiende a 0, 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0 y esto también tiende a 0. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero calcular el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la función, tengo que, a ver, ahí está. La función que tengo en este término tiene límite 0 en 0, 0. La función que tengo en este término tiene límite 0 en 0, 0. Por ende, la suma, la función suma, también tiene límite y ese límite es 0 más 0. O sea que me da límite 0. Fíjense que esta función, o sea, no es así inmediata, no es inmediato pensarla, pero tampoco es lo más rebuscado que pueda haber en el mundo. Es una función que no tiene ningún límite iterado y es una función que tiene límite doble. Por eso es que en este ejercicio anterior, a pesar de que teníamos que los límites dobles, perdón, que los límites iterados no existían, aún así debimos ver qué pasaba con el doble, porque a pesar de no existir los iterados, podría existir el límite doble. Entonces, eso hay que tener cuidado. Esta última función la voy a hacer para que veamos una cosita nada más, que es lo siguiente. Yo cuando les dije acá, fíjense acá, les dije acá tenemos un límite indeterminado y no podemos aplicar L'Hopital, tenemos que hacer algo. Bueno, cuestión que vimos los límites iterados y pudimos resolver que el límite doble no existía. Acá me quedó un límite, una indeterminación del tipo 0 sobre 0, pero como es muy sencillo, hay que simplificar nada más porque x tiende a 0. Esto se resuelve por un método algebraico. Es inmediato salvar la indeterminación. Acá vamos a tener algo parecido, así que vamos a estudiar qué pasa con los límites iterados primero. Límite cuando i tiende a 1 del límite cuando x tiende a 1 de esta función x por i menos 1 lo voy a escribir mejor, x por i menos 1 sobre x cubo menos y cubo. Bueno, cuando x tiende a 1, esto me va a quedar el límite con i tendiendo a 1 de... En el denominador me queda 1 menos i cuadrado, acá es cuadrado.
1 menos y cuadrado, y en el numerador me queda y menos 1. Fíjense que es una indeterminación, cuando y tiende a 1, este límite me va a dar una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Y acá tengo el límite de una función, de una variable independiente, que me da una indeterminación del tipo 0 sobre 0. O sea que acá, en el límite iterado, en esta parte, también el anterior en el... puedo usar L'Hopital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo acá una variable independiente. ¿Sí? Ahí sí puedo usar L'Hopital. Y es lo que en este caso les recomiendo hacer, porque sale, esa indeterminación por L'Hopital se salva muy rápidamente. Si yo aplico L'Hopital acá, esto me queda el límite cuando i tiende a 1 de 1 sobre menos 2i. Derivo el numerador, me da 1, derivo el denominador, me da menos 2i. Cuando i tiende a 1, esta función tiene límite menos 1/2. Entonces voy a calcular ahora el otro límite iterado y a ver qué nos da. Nos va a pasar algo muy parecido a esto que hicimos acá. Nos va a quedar algo muy parecido a lo que tenemos en este límite. Tenemos límite cuando x tiende a 1 del límite cuando i tiende a 1 de x por i menos 1 dividido x cubo menos y cuadrado. Ahora tiende i a 1 primero, entonces acá me va a quedar 1 y acá me va a quedar x. Porque todo lo demás no depende de i, sino que depende, al no depender de i, se comporta como constante. Entonces me queda límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 dividido x cubo menos 1. Entonces, de nuevo, acá tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0 y podemos aplicar nuevamente L'Hopital. Podemos aplicar L'Hopital y esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de 1 dividido 3x cuadrado. ¿Por qué? Porque derivamos el numerador y nos da 1, derivamos el denominador, derivamos la función del numerador y nos da 1, derivamos la función del denominador y nos da 3x cuadrado. Cuando x tiende a 1, esta función tiene límite 1/3. Entonces, como los límites iterados son distintos, no existe el límite doble. Y listo. Acá lo único que tengo que anotar es que estos son distintos. Y ya está, no existe el doble. Bueno, entonces, cuestiones que hay que tener presente. Si el doble existe y existe algún iterado, tiene que valer lo mismo que el doble. Si el doble existe, pueden no existir los límites iterados. Si los iterados, y al revés, si los iterados no existen, podría existir o no el doble. No están vinculados más que en esta condición. Si los iterados existen y me dan distintos, entonces no puede existir el doble. ¿Por qué? Porque si existiese el doble y existe un iterado, tienen que valer lo mismo, y entonces tendría que valer lo mismo que dos valores distintos, pero eso no puede pasar nunca,
porque no importa cuántas variables tenga la función, el límite cuando existe es único. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para tenerlo presente. Ahí tenemos prácticamente todos los casos que nos puede pasar con límites, las cosas raras que nos pueden pasar con límites dobles e iterados. ¿Qué es lo otro que podría pasar? Que ya no tiene gracia analizarlo por los iterados. Lo otro que nos podría pasar es calcular un límite doble, obtener un valor, y acá, si los iterados existen, van a valer esto. Por ahí la consigna puede ser calcular el límite doble de los iterados, y bueno, calculen los iterados, pero esto encima es polinómico, así que va a existir los iterados y va a valer, cada uno de los iterados va a valer 8. Es lo único que no estamos viendo acá, un caso donde el doble existen los iterados y todo vale lo mismo. Pero ¿por qué no lo vemos? Porque si el doble existe, ya está, ya encontraste el límite doble. No vale la pena ir por los iterados. En este caso sí, porque acá el doble, para calcular el doble tenés que hacer como una vuelta, que si no lo sabés, no lo conocés de antes, es como que no se te va a ocurrir. Yo hace unos cuantos años aprendí este ejemplo y nunca nadie me había mostrado hasta que vi esta guía y dije, mira, pasa esto. Pero ya recibida. Es como que en la formación, no digo que nos faltó, pero yo no me acuerdo, no tengo ese registro. ¿Estamos? Lo que sigue, gente, es continuidad de funciones. Estudiar la continuidad de las siguientes funciones en los puntos que se indican. Y si es discontinua, clasificar el tipo de discontinuidad. Bien, ¿qué pasa acá? Lo primero que tenemos que saber es cuándo una función es continua y cuándo es discontinua y cómo vamos a clasificar la discontinuidad para poder responder a esta consigna. ¿Qué están dando en teoría, chicos? Bueno, entonces para la definición de continuidad de una función en un punto es muy similar a la definición de continuidad que se da para funciones de una variable independiente. La diferencia o la cuestión por aquí pasa porque estamos hablando de límites. Cuando hablamos de continuidad hablamos de límites, y cuando hablamos de estos límites, el límite que vamos a utilizar para la definición de continuidad es el límite doble. No hablamos de los límites iterados para la continuidad, sino que hablamos del límite doble. Entonces, la definición de continuidad es la siguiente. Una función es continua en un punto AB si y solo si el límite cuando xy
tiende a AB de esta función es igual a la imagen que la función le asigna a ese punto. Es la misma definición y, de nuevo, cuando hablamos de esta definición de continuidad, esto trae las mismas tres condiciones equivalentes a las que habíamos visto para funciones de una variable independiente. O sea que esto quiere decir, por un lado, que existe la imagen de la función para el punto AB, o sea, la función está definida en este punto AB. Por otro lado, esto quiere decir que existe el límite cuando xy tiende a AB de la función. Y por último, que estos dos valores son iguales. Bueno, eso era la continuidad de una función en un punto. ¿Cómo clasificamos la discontinuidad? En este caso, vamos a usar la misma clasificación que yo les había compartido, que yo les había transmitido en la clase de continuidad de funciones de una variable independiente, que es que la discontinuidad se da cuando alguna de estas tres condiciones falla. Si falla cualquiera de ellas, la función automáticamente pasa a ser discontinua. Y la clasificación de la discontinuidad está en evitable si existe el límite y no evitable o esencial si no existe el límite. Bien, en eso... entonces, lo que hay que hacer es, fíjense que tenemos dos funciones. Espérenme que le voy a acomodar esto mejor. Para que quede mejor acomodado, nomás más organizado. Acá. Bueno, en este primer caso tenemos esta función definida por 3xy si xy es distinto de 1, 2 y 0 si xy es igual a 1, 2. Y hay que analizar la continuidad en 1, 2. Ya de por sí, ya en el enunciado de la función, ya por cómo está definida la función, se ve claramente que la primera condición se va a cumplir. Existe la imagen, en este caso, de 1, 2. Entonces, esa primera condición se cumple. Lo que hay que chequear es qué pasa con el límite cuando xy se aproxima a 1, 2. ¿Y por qué señalo esta parte? Porque este es el valor que la función le asigna al punto 1, 2, y cuando yo quiero estudiar la existencia del límite de una función en un punto, no me fijo en cómo se comporta la función en ese punto, sino qué pasa con la función o cómo se comporta la función en una vecindad del punto, en una proximidad del punto. O sea, para valores cercanos a 1, 2, para puntos del dominio que están próximos a 1, 2. Entonces, cuando yo analizo eso, me estoy fijando que la función para esos puntos se comporta según esta fórmula de designación de imagen. ¿Me explico? Entonces, ahí estamos. Entonces, lo que tenemos que chequear es, primero, ¿existe f de 1, 2? F de 1, 2
Epa. Ahí está. No. Acá. Perdón. Se me pasó el control Z. F de 1, 2 es 0 por esta parte. ¿Sí? Ahora analizamos qué pasa con el límite. Límite cuando xy tiende a 1, 2 de esta función. ¿Cómo lo calculamos? Por la fórmula que usa esta función para asignar imagen a aquellos valores que están próximos a 1, 2. Y cuando el punto está próximo a 1, 2. Cuando está en 0, perdón, cuando está en 1, 2 la imagen es 0. Fuera de ese punto y próximo a ese punto también, la fórmula de asignación de imágenes es 3xy. Entonces tengo que analizar qué pasa con 3 por x por y. Y esto es que el límite es 6. 6 es distinto de 0. ¿Por qué 0? Porque 0 es la imagen de 1, 2. Y como existe el límite, la función f de xy. A ver, lo puedo escribir con teclado. Perdón. Lo voy a escribir con teclado que es más rápido. Esta función f de xy es discontinua evitable en el punto 1, 2. Ahí está. Evitable, acá aclaro, porque existe el límite. Bueno, y ahí está. El ejercicio 8 para el ítem A. Ahora, para el ítem, para la otra función, acá ya no es tan fácil. Fíjense qué pasa que existe f de 0, 0. Porque de nuevo, por cómo está definida la función, f de 0, 0 f de 0, 0 es 0. Y yo tengo que ver qué pasa con el límite de la función en 0, 0. Y eso lo hacemos igual que en el caso anterior. Ahora, si yo quiero ver qué pasa con el límite doble cuando xy tiende a 0, 0 de esta función, lo que tengo que analizar es qué pasa cuando xy tiende a 0, 0 con el comportamiento de los puntos próximos a 0, 0 está dado por esta fórmula de asignación de imagen. Entonces, para analizar el límite de esta función cuando xy se aproxima a 0, 0,
tengo que analizar también el de esta función. Entonces esto es el límite cuando xy tiende a 0, 0 de 2x cubo más y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado. Esto, fíjense que me queda 0 dividido 0, que es una indeterminación. Bueno, entonces, hasta acá no tenemos información, pero lo menos que podemos hacer para ver si existe o no el límite doble es analizar los límites iterados. Entonces analizo los límites iterados y cuando y tiende a 0, esto me queda que es el límite cuando x tiende a 0 de 2x cubo dividido de x cuadrado. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 2x, simplificando, como x se está aproximando a 0, puedo simplificar, y esto me queda el límite cuando x tiende a 0 de 2x, y eso es igual a 2. Ahora, calculamos el otro límite iterado, y el otro límite iterado es el límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de 2x cubo más y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado. Entonces, cuando x tiende a 0, esto me queda igual al límite cuando y tiende a 0 de y cuadrado dividido y cuadrado. Y como y se está aproximando a 0, no vale 0, puedo simplificar los y cuadrado y me queda que esto es igual al límite cuando y tiende a 0 de 1. Y eso es 1. Entonces, como me da distinto, ¿qué ocurre? No existe el límite doble no existe el límite doble cuando xy tiende a 0, 0 de esta función. Por lo tanto, la función es discontinua en 0, 0 y la clasificación es del tipo esencial. O sea, es discontinua no evitable. ¿Estamos? Bueno. Esto, quedan ejercicios, a ver, ahí ya les estoy mostrando. ¿Qué es lo que quedó pendiente de la clase de hoy para ustedes, para resolverlo? Queda pendiente para ustedes, para que ustedes lo resuelvan. Quedó pendiente este ejercicio B, que ese les comenté cómo hacer porque no es complicado. Que hicimos el A y el B, les queda pendiente a ustedes este ejercicio C, que es muy similar al B que acabo de hacer. Quedan los complementarios para que ustedes puedan practicar. Y vamos a pasar al práctico 6 de derivadas parciales.
Vamos a empezar ya con el práctico 6 de derivadas parciales. Vamos a empezar viendo la definición de derivada parcial. Bueno, como les dije, vamos a empezar con esto. Ahí está. Y con el ejercicio 1. Para este ejercicio 1 necesitamos saber la definición de derivadas parciales, que como les pregunté hoy, por eso les pregunté hoy en qué estaban dando en la teoría, porque como me dijo el profe que han dado hasta extremos, que ya empezaban extremos, que creo que el lunes habrán empezado extremos, así que vamos a ver la definición, vamos a ver un poco de teoría de derivadas parciales. ¿Qué pasa con las funciones de varias variables con respecto a las derivadas? Esta es otra diferencia. Fíjense que lo que vimos recién fue la parte de límites, y la parte de límite doble con los iterados no se comporta como la parte de límite de una función de una variable independiente con respecto a los laterales. Así que lo que vamos a ver ahora es qué pasa con respecto a las funciones de varias variables con respecto a las derivadas. Y cuando tenemos una función de varias variables independientes, f de x, y, vamos a tener dos derivadas parciales de primer orden. La derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Y estas derivadas en el punto son números, pero si yo derivo la función obtengo la función derivada. ¿Y eso qué me va a permitir? Me va a permitir encontrar las derivadas de segundo orden. Una aclaración con respecto a la notación es que fíjense, notación. Acá, por ejemplo, tienen f sub x y xy a la misma altura. O sea que si yo quiero encontrar la derivada, acá digo con respecto a qué variable. Y ya no hace falta escribir acá arriba la comilla que indicaba la derivada. Pero lo importante acá, gente, que esto siempre, todos los años lo veo, es un error de escritura, es que esta x que me indica con respecto a qué variable estoy derivando es un subíndice. Que sea subíndice quiere decir dos cosas. Primero, que el tamaño de la fuente es menor, o sea, es una letrita más chica. Ustedes la tienen que escribir más chica. Segundo, que no se escribe a la altura del signo igual, sino que se escribe un poquito más abajo. Entonces, esas dos cosas tienen que tener presente cuando están escribiendo la notación de derivada. Ahora lo borro porque ahí no va derivada, sino que era para escribir y notar, para que noten la diferencia. Bueno, otra cosa es que no es la única notación. Hay algunos que usan la comilla, que mantienen la comilla, pero no hace falta porque cuando ponen este subíndice acá, ya están diciendo acá hay una derivada. Pero la otra notación es con esta letra de curva, es la derivada de f con respecto a x
en el punto xy. Así también la derivada parcial respecto de y es la derivada de f con respecto a y en el punto xy. Acá no hay subíndice. Acá todo se escribe en el mismo tamaño y se respeta el igual. Acá, le voy a escribir mejor acá, aprovechando que tengo el renglón, porque esto suele aparecer siempre mal escrito en los parciales. ¿Está? Ojo con esto, gente. Siempre veo, o sea, no digo que todos se equivocan así, pero siempre veo a alguien que no lo escribe bien. Bueno, ahora ¿qué pasa? Si yo tengo la derivada con respecto a x, que es una función, la puedo volver a derivar y de nuevo la puedo volver a derivar con respecto a x y con respecto a y. La derivada de segundo orden con respecto a x dos veces es esta, y con la otra notación, espérenme, voy a borrar esto, lo voy a escribir mejor y voy a hacer más espacio. Ahí. Y acá. Creo que ahí me va a dar bien el espacio. Entonces, acá tenemos la derivada con respecto a x dos veces en el punto xy, y esto lo escribimos así, derivada segunda de f con respecto a x dos veces. Y después tenemos la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a x, o sea, yo acá tengo la derivada de f con respecto a x. Y a esta función ahora la derivo con respecto a y. Entonces esto me queda la derivada con respecto a xy de la función en el punto cualquiera xy. Acá me faltó xy. Y acá viene lo distinto. ¿Por qué? Porque yo voy a derivar dos veces esta función f, pero primero derivo con respecto a x y después derivo con respecto a y. En un punto cualquiera xy. Y ahí viene la cosa, ¿por qué a veces preferimos no usar esta notación? Porque acá va al revés de cómo va acá. Y acá como que leemos al derecho lo que vamos a ir haciendo, mientras acá tenemos que leerlo de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Bueno, ahí se complica esa notación, pero con esta no hay problema, va todo. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, que si yo tengo una función, tengo dos derivadas de primer orden, una función de dos variables independientes, tengo dos derivadas de primer orden, y por cada derivada de primer orden voy a tener dos derivadas de segundo orden. Y por cada derivada de segundo orden voy a tener dos derivadas de tercer orden, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que en cada orden de derivación, si yo tengo el orden n de derivación, voy a tener 2 a la n derivadas de orden n para funciones de dos variables independientes. Si vamos a funciones de tres variables independientes, si yo tengo f de x, y, z, ahí ¿qué va a pasar? Voy a tener tres derivadas de primer orden y tres derivadas de segundo orden por cada derivada de primer orden que tengo. Bueno, conclusión, el número de variables independientes elevado al orden de derivación
me da la cantidad de derivadas parciales que voy a tener en cada orden. Bueno, esto en cuanto a la estructura y para saber ciertas cuestiones con respecto a notación y cómo se escribe y cuántas derivadas vamos a tener. Ahora, ¿cómo derivamos? Derivamos de la siguiente manera. Primero la definición de derivada. Yo estaba queriendo darle las fórmulas porque eso es lo más fácil. Pero bueno, la definición de derivada parcial es análoga de x a y. La derivada parcial de f con respecto a x en un punto x0 y sub 0 es el límite, cuando éste existe, con el incremento de la variable independiente x tendiendo a 0 del cociente incremental. ¿Cuál cociente incremental? El cociente incremental f de x0 más delta de x y sub 0 menos menos f de x sub 0 y sub 0 dividido delta de x. ¿Qué es lo que tenemos acá? En el numerador de este cociente incremental tenemos el incremento parcial respecto de la variable x. Y en el denominador tenemos el incremento de la variable x. O sea, esto es el incremento de la función, incremento parcial de la función con respecto a la variable x. Y este es el incremento de la variable independiente de x. Ahora, para y es análogo. La derivada con respecto a y por definición en un punto x sub 0 y sub 0 es el límite cuando este existe con el incremento de la variable independiente y, o sea, con delta de y tendiendo a 0, del cociente incremental incremento parcial respecto a y de la función sobre incremento de la variable independiente y. O sea que en el numerador voy a tener f de x0 y acá no incremento la variable x, sino que incremento la variable y. Y cuando incremento la variable y, la variable independiente y, el incremento es delta de y, menos la función evaluada en el punto sin incrementar, dividido todo el incremento de la variable independiente y. Bien, entonces, cuando acá tenemos que calcular aplicando la definición de derivadas parciales, hay que usar esta fórmula para encontrar la derivada con respecto a x y esta fórmula para encontrar la derivada con respecto a y. Entonces voy a calcular una de las dos en este caso y la otra en el otro caso. Entonces tengo que hacer, primero voy a encontrar la derivada con respecto a x. Entonces voy a hacer el límite con delta de x tendiendo a 0 del cociente incremental. F de 1 más delta de x, 2 menos f de 1, 2, dividido delta de x. Bien, esto es lo que voy a hacer. Y para hacer esto, lo voy a plantear acá, capaz que más abajo también. Lo voy a ir haciendo por partes. Entonces, primero voy a encontrar f de 1, 2, que es lo más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque... perdón. Ahí está. ¿Por qué? Reemplazo x por 1 y reemplazo y por 2. Entonces me queda raíz cuadrada de 9 menos 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces me queda raíz cuadrada de 9 menos 1 menos 4
Esto es igual a raíz cuadrada de 4, o sea que me da 2. Ahora voy a calcular este término del numerador, el minuendo. Voy a calcular f de 1 más delta de x, 2. Y esto es raíz cuadrada de 9 menos, y acá es donde cambia un poco porque en vez de escribir 1 en lugar de x, voy a escribir 1 más delta de x en lugar de x. Entonces me queda menos 1 más delta de x, y tengo que usar paréntesis porque todo lo elevo al cuadrado, menos 4 al cuadrado, perdón, menos 2 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 9 menos. Y ahí comienzo a desarrollar el cuadrado. El cuadrado de 1 más delta de x es 1 más 2 delta de x más delta de x cuadrado. Y a esto me falta restarle 4. Entonces acá me queda que esto es igual a la raíz cuadrada de, resuelvo 9 menos 1 menos 4 es 4, entonces me queda raíz cuadrada de 4 menos 2 delta de x menos delta de x cuadrado. Entonces voy a armar ahora el cociente incremental. O sea, esto. Bueno, lo único que me falta acá es la x. Bueno, pero armo esto y ¿qué me queda esto? El primer término del numerador es esta raíz. Raíz cuadrada de 4 menos 2 delta de x menos delta de x cuadrado, menos f de 1, 2, que habíamos calculado que es igual a 2, y esto lo dividimos por delta de x. Fíjense que acá viene una cuestión que hay que mirar siempre. Y la cuestión que hay que mirar acá es que si nosotros, el próximo que sigue, es que tenemos que calcular este límite, ya tenemos armado el cociente incremental, lo próximo es calcular el límite. Entonces me fijo acá, ¿qué pasaría cuando, o qué va a pasar cuando delta de x tiende a 0? La entrada del denominador tiende a 0, entonces tendría que simplificar para salvar la indeterminación. Pero encima en el numerador tengo una raíz. O sea que salvar esta indeterminación, para salvar esta indeterminación tengo que usar algún método de los que ya estudiamos para salvar indeterminaciones. ¿Por qué de los que ya estudiamos? Porque esto es una función de una variable independiente. ¿Y cuál es la variable independiente en este caso? Delta de x. Acá tenemos que todo depende de delta de x, e inclusive es delta de x el que tiende a 0. Entonces esto que tengo acá no es otra cosa más que una función de la variable independiente delta de x. Y ¿qué podemos hacer entonces para salvar la indeterminación? Multiplicar por el conjugado, esa es una opción. ¿Y otra opción cuál sería? Ahí fíjense que hice énfasis en que esta es una función de una variable independiente.
Entonces, todo lo que habíamos estudiado, hasta integrales definidas y las aplicaciones, cualquier cosa que dimos ahí podemos usar. Porque todo eso es para funciones de una variable independiente. Entonces ahí viene la cuestión, una de las cuestiones que tienen que aclarar o tener presente siempre que están resolviendo un ejercicio. ¿Qué función es esta? ¿Qué tipo de función? ¿De cuántas variables independientes primero? Entonces eso les da un contexto de qué es lo que hay que responder. O cómo, en este caso cómo. Otra forma de salvar la indeterminación en este caso es con la regla del L'Hopital. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué conviene? ¿L'Hopital o multiplicar y dividir por el conjugado? ¿Qué harían ustedes? ¿Esperar nomás que yo les diga? Con el conjugado. ¿Por qué Liz con el conjugado? Yo prefiero esa opción. Yo tengo mis motivos, pero me gustaría escuchar el tuyo, Liz. O leerlo. Para sacar la raíz, sí. Cuando usas L'Hopital también no es que vas a sacar la raíz, pero vas a salvar la indeterminación. Acá no es que vas a sacar la raíz. Vas a sacar la raíz de ahí donde está restando, entonces ya no vas a tener más una indeterminación a raíz o proveniente de una raíz. ¿Sí? Yo prefiero eso porque no me gusta derivar raíces. Para mí es más complicado derivar las raíces y donde puedo lo evito. La derivada, si aplicas el L'Hopital, la derivada del denominador te va a quedar 1, no va a haber problema, pero cuando tengo que derivar la función del numerador, voy a tener que derivar una raíz y encima no es raíz de x, sino es raíz cuadrada de 4 menos 2 de delta de x menos delta de x cuadrado. Se complica bastante ahí. No es imposible de resolver, se puede, no es difícil, pero me parece a mí más fácil salvar la indeterminación multiplicando y dividiendo por el conjugado. Va a aparecer otra raíz que va a ser una raíz que me va a quedar en el denominador. Bueno, ahí multiplico y divido por el conjugado y en el numerador directamente aparece el radicando de esta raíz, 4 menos 2 delta de x menos delta de x cuadrado menos el cuadrado de 2. Porque estoy multiplicando la suma por la diferencia de estos términos y el resultado es la diferencia de cuadrados. En el denominador, lo que me queda, como ya habíamos hablado, acá me faltó la raya de la raíz, me queda delta de x por esta suma en donde a la larga aparece una raíz, pero esta no importa porque está sumando. Hay una suma, es un término de una suma. No me va a producir un 0. Me está faltando espacio, espérenme que voy a hacer un poquito de espacio acá. Ahí está. Menos, esto es un menos.
delta de x cuadrado más 2. Y ahí cierro paréntesis. Bueno, entonces, discúlpenme un minutito. A ver. No, ahí estamos. Sí. Bueno, entonces esto me queda igual a... Fíjense que este 4 se cancela con este 4. Y acá me queda menos delta de x, que voy a sacar factor común de estos dos términos, menos delta de x por 2 más delta de x, dividido delta de x por raíz cuadrada de 4 menos 2 delta de x menos delta de x cuadrado más 2. ¿Por qué saco factor común delta de x? Porque lo voy a cancelar a delta de x con delta de x, ya que esto lo voy a calcular, esto lo voy a aplicar, lo voy a utilizar, perdón, cuando calcule el límite para delta de x tendiendo a 0. Y ahí sí puedo simplificar. Entonces esto es igual al límite con delta de x tendiendo a 0 de lo que acabo de simplificar acá, lo que acabo de hallar acá o resolver, menos 2 más delta de x en el numerador, dividido la raíz cuadrada de 4 menos 2 delta de x menos delta de x cuadrado. Todo esto dentro de la raíz y más 2. Cuando delta de x tiende a 0, este término tiende a 0, estos términos tienden a 0 y en el denominador me queda raíz cuadrada de 2 más, perdón, raíz cuadrada de 4 más 2, o sea, me queda 2 más 2, y en el numerador me queda menos 2. Entonces esto es menos 1/2. Y por ende, la derivada de esta función en 1 o 2 con respecto a x es menos 1/2. ¿Está?